Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira la higuera, qué mal dijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Hermanos, seamos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Vamos primeramente a darle gracias al Señor por permitirnos un día más. Señor, venimos a ti el día de hoy, Señor, con gratitud, Padre, primeramente porque tú nos das, Señor, este día más de vida, porque tú nos has provisto, Señor, y nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Permite que este culto, Señor, sea para ti, Padre, que sea de olor grato, que te demos la honra y la gloria solamente a ti, mi Señor, y que podamos aprender, Padre, lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice Salmos 96: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Alabemos, hermanos. Dice Salmos 98: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Sigamos alabando, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Veo caras largas. No es por nada, pero animémonos, estamos alabando a nuestro Dios. Les invito a que con palmas alabemos a nuestro Dios con este canto, hacedor de maravillas. Adoramos a un Dios infinitamente poderoso que nos ama, y eso es un milagro asombroso, así que cantemos. Enséñame, oh Dios, tu camino, yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino, yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre,
Cantemos, mis hermanos, de manera solemne. Este es mi deseo. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios de manera intencional, tenemos un cambio en nuestras vidas. Y parte de ese cambio es que también nuestras prioridades y nuestros deseos cambian. Que sea nuestro deseo honrar a nuestro Señor, mis hermanos. Cantemos, este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te seguiré. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo ante ti, me doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te seguiré. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo ante ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo ante ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Padre. Tómanos, Señor, tú en tus manos, Padre, y moldéanos, Señor, como alfarero al barro, Señor. Venimos hoy ante ti, Señor, humillados y aceptando, Padre, que necesitamos de ti. Bendícenos, Señor, y hablando en nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu mensaje, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos.
Hermanos, traemos una Biblia, puede ser impresa o puede ser digital, la que trae en el teléfono también es útil. ¿Sí? La podemos tomar con nuestra mano derecha y podemos decir, si se ponen de pie, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, mis queridos hermanos. Pues estamos estudiando la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios. Y me quedé pensando la semana pasada, si estamos hablando de Pedro y de Juan, que salieron del recinto donde estaban, ¿y por qué estamos hablando de una iglesia? Pues porque la iglesia no son 4 paredes ni ladrillos, la iglesia son todos los hermanos, y Pedro y Juan saliendo son iglesia, actuando son iglesia. Ahí mientras caminan son iglesia. Por eso estamos hablando de la reingeniería de la iglesia, parte 7. Reingeniería de la iglesia, parte 7. ¿Cómo se llama el sermón? Por una iglesia firme o dile no al cristianismo light. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 3 desviaciones del cristianismo? El cristianismo light, el cristianismo diésel, porque dice él que es cristiano, ¿verdad? Pero no se le nota nada. Y el cristianismo light, vamos a ver esto. Nuestro texto que vamos a estudiar hoy es Hechos 4 del 1 al 31. Y tenemos 3 enseñanzas que vamos a sacar de este texto. Una invitación, un ejemplo que nos están haciendo para ser una iglesia que no calle, para ser una iglesia firme y para ser una iglesia que dependamos completamente de Dios. Vamos a hablar sobre el cristianismo light o sobre el cristianismo matizado, leve. Les voy a contar una historia. Fíjense que en el año 2002, Jerogia Hines, una enferma de cáncer, ganó $2.2 millones en una demanda contra el que había sido su farmacéutico, Robert R. Courtney. ¿Y por qué le ganó? Pues el crimen de este hombre fue diluir los medicamentos. La quimioterapia la diluía con agua, así que de una misma sustancia podía obtener varios tratamientos ineficaces porque estaban diluidos, pero podía obtener ganancia, beneficiarse económicamente vendiendo más frascos de estos fármacos caros ya diluidos. El farmacéutico admitió, ya una vez perdida la demanda, que estaba diluyendo los fármacos durante más de una década, afectando aproximadamente a 4,200 pacientes. ¿Cómo ven? Y bueno, 30 años de cárcel fue lo que ganó. Desgraciadamente también existe el cristianismo diluido, el cristianismo light, es decir, una relación ligera e impersonal con Dios, una idea de que Dios existe, en la que basta creer que Dios existe nada más y rendirle honor o adoración en ocasiones especiales, ¿no? Pareciéndonos a los de la religión popular, en donde van solamente cuando va a haber fiesta, ¿verdad? Una boda, 15 años o cualquier otra cosa, pero no con la convicción suficiente para contar con la gracia y el favor de Dios. Muchos desean tener una relación de Dios sin entrega, sin compromiso, sin sacrificio, simple y sencillamente saber que existe y ya. Y practican una religiosidad que les haga sentirse bien consigo mismos y les permita seguir complaciendo sus deseos personales.
Pero ese no es el cristianismo que el Señor quiere. El Señor anhela que tengamos una relación íntima con Él, profunda, no superficial ni casual, y además, ¿qué creen? Planificada. Es decir, que haya intencionalidad en todos los hechos y en todo lo que hagamos, una intencionalidad de estrechar nuestra relación con Él, aprender a depender de Él, aprender a conocerle, aprender a amarle y aprender a darle el lugar que merece, el único lugar que Él merece, que es ser el eje principal de nuestra vida, y que todo nuestro ser y todo nuestro proceder gire en torno a Él. Es el único lugar que Él merece. Todo lo demás sería un cristianismo diluido. Vamos a orar y empezamos ya con las enseñanzas. Señor Dios, gracias te damos, Padre bendito, por estar reunidos aquí hoy, aprendiendo de tu palabra, conociéndote más, enamorándonos más y tratando de aprender de estos hermanos de la iglesia primitiva que nos dan ejemplo, guía de cómo es la iglesia que tú tienes en tu corazón, Padre Celestial, y que quieres que sea esta iglesia hoy día en el siglo XXI de esa misma manera, Padre. Te rogamos que seas con nosotros, que nos hables tú y que nuestro corazón, nuestra mente esté abierta para recibir la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que la primera enseñanza, vamos a la primera enseñanza, que es, déjeme ver porque ya se bloqueó. Ya, una iglesia que no calle. Vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Les pongo el contexto. Recuerden ustedes, la semana pasada leíamos sobre Hechos 3. ¿Qué había sucedido? Habían dado sanidad a un hombre que había sido cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar, y en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre no solamente caminaba, sino brincaba, saltaba, haciendo realidad las profecías antiguas que hablaban de que en el tiempo del Señor los cojos saltarían. La multitud les había seguido, estaba en la puerta de la Hermosa. Este hombre había sido limpiado y transformada su vida de manera tal que pudo entrar al templo, y ahora habían salido hacia la puerta de Salomón. Y ahí la multitud le seguía, ahí la multitud estaba atenta porque estaban anonadados, estaban atónitos de ver a esa persona que durante 4 décadas estaba ahí postrado pidiendo limosna, ahora de pie, alabando. Ese es el contexto. Y nos dice Hechos 4 del 1 al 5, mientras ellos estaban hablando al pueblo, se refiere a Pedro y a Juan, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron manos y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Así que podemos ver la escena. Es Pedro y Juan acompañados de este hombre que había recibido sanidad. ¿Se acuerdan que había utilizado Lucas una palabra que decía asidos, agarrados? Él los tenía ahí sin soltarlos. En nombre de Jesús de Nazaret había recibido eso, y se había convertido este hombre ¿en qué? En un testimonio viviente. Ahí estaba mostrándose, caminando como un testimonio de la gracia de Dios, una verdad irrefutable que incomodaba a la estructura religiosa de aquel tiempo. El mensaje del cristianismo es un mensaje profundamente revolucionario, porque hace cimbrar la estructura política y religiosa de ese momento.
Estaba el Sanedrín, 70 más uno de los sacerdotes principales, los escribas, la guardia del templo, es decir, la estructura de gobierno que les permitían los romanos ejercer a los judíos. Y esa estructura estaba ahí simbrada desde su raíz, porque ahí estaba un hombre que había recibido un milagro. Así que una de las cosas que nos muestran Pedro y Juan es aprovechar. Está la multitud, aprovechar para predicar el evangelio. Ellos están hablando y llegan los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos. Y los saduceos, ¿qué? Vienen desde un sacerdote antiguo, Sadoc. Y ellos no creían en la resurrección. Ellos no, era una enseñanza que no compartían. Los fariseos sí, los saduceos no. Pero se habían unido con el Sanedrín y con todos ellos, como se unieron para juzgar a nuestro Señor Jesucristo, y que ya había simbrado esa estructura. Y además les dice esta estructura, la predicación del evangelio, es interesante. La visión de Lucas no está narrando el hecho mismo, sino además dice cómo llegaron, con qué ánimo llegaron, y utiliza la palabra resentidos. ¿Sí la leyeron? Resentidos. ¿Quiénes son los que tienen ese sentimiento de resentimiento? Pues la gente a la que la enseñanza le está pisando el callo, a la gente que tiene animadversión. Cuando hablamos del evangelio, mis queridos hermanos, tenemos que simbrar la estructura de las personas, porque si no, nuestra predicación es light también. Aquí están hablando de la resurrección del Señor y le están mostrando que en el nombre del Señor Jesucristo resucitado pueden ocurrir milagros. Como diciendo, está aquí vivo y actuante. Por eso llegan resentidos. En el griego es diaponeo la palabra, que quiere decir afligirse, estar muy molesto o estar resentido. Así que la razón es eso. Ellos están enojados porque le dieron sanidad a este hombre. Ese es el cuestionamiento, Ese es el cuestionamiento. Pero realmente por lo que están enojados es porque la doctrina de la gracia y la misericordia nada tiene que ver con los pensamientos y los sentimientos de ellos mismos. Están simbrando la creencia de ellos. En la actualidad, mis queridos hermanos, el evangelio también incomoda. Hay agrupaciones religiosas en donde no se habla del pecado, en donde no se habla del arrepentimiento, en donde no se habla de una transformación de la vida. Se habla que todo es bonito y que todo puede ser precioso si ponen una ofrenda económica del tamaño de sus anhelos. Está feo, eso no es el evangelio. El evangelio confronta, el evangelio nos ubica en nuestra realidad de pecadores y en nuestra necesidad del perdón y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la necesidad de su misericordia. No nos invita a seguir siendo iguales, nos invita a ser transformados. Así que ellos están confrontando a esa estructura religiosa. Y después les dice de la exclusividad de Jesús como único y suficiente Salvador. Se rechaza la base bíblica, están hablando y rechazando con base bíblica la idolatría. Están hablando de arrepentimiento y conversión verdadera. Cuando estamos escuchando un sermón y parece que va dirigido específicamente a una persona, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que llega y escucha un sermón en donde dice, no se vale, alguien le vino a contar mi vida al pastor y está aprovechando el púlpito para tirar durísimo, me hubiera traído casco para las pedradas? Porque el mensaje tiene que incomodar, tenemos que sentirnos incómodos con el pecado,
y sentir la necesidad y el anhelo de ser transformados. Si no, puede ser un mensaje light, un mensaje ligerito, un mensaje que no llame a la transformación. La respuesta puede ser diversa cuando confrontamos, cuando buscamos esa transformación a través de la palabra. Podemos encontrar ira, podemos encontrar rechazo, podemos encontrar indiferencia, podemos encontrar molestia, consternación, pena, o a lo mejor el deseo sincero de ser transformados. Es decir, no podemos seguir siendo los mismos si tenemos contacto con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es un mensaje desafiante, revolucionario, que golpea el corazón del status quo. ¿Qué es esto? El estado de las cosas de la sociedad judía en aquel entonces y de nuestra sociedad en la actualidad también. En la época del Señor como nuestra época, por eso es que se genera ese tipo de reacción. Y así resentidos llegan los sacerdotes, llegan resentidos y llegan aplicando el poder. Quieren hacer sentir el poder, como cuando un policía nos para, ¿verdad? Y si le vemos feos, estás faltando a la autoridad. Así dice, ¿no? Así resentidos llegan y hacen sentir su poder. Más o menos de que ellos pasaron, iban a la oración en la hora nona, ¿no? O sea, a las 3 de la tarde. Se da el milagro de la sanación. Entran con este hombre al templo. Todo el mundo lo ve y en lo que caminan se piensan que habían pasado aproximadamente 2 horas. Es decir, eran las 5 de la tarde. Pero ya saben que pues no se hacía nada cuando empezaba a anochecer, ¿no? ¿Por qué los encarcelan? ¿Por el mensaje? No. Los encarcelan porque ya era tarde. Porque ya era tarde. Hoy en día podemos tener ejemplos de esto, ¿eh? Hablaba yo del medicamento diluido, pero tuvimos un caso en Veracruz de que ni siquiera les daban quimioterapia, les daban agüita nada más. Dice, pero puede ser cierto, sí, pues ahí está. No solamente diluían la quimioterapia, sino se la sustituían por agua y pues no les hacía nada de bien. O encarcelados injustos, también un montón. ¿Por qué? Pues porque ejercieron el poder sobre ellos. Así que 2 horas se habían pasado aproximadamente y dicen, oye, enciérralo. Mañana veremos, pero la noche de hoy la pasan encarcelados. Así que los meten a la cárcel. La estructura política y religiosa va indignado, con deseos de ¿qué? De poner fin a las enseñanzas que para ellos eran peligrosas y heréticas. ¿Qué efecto podía dejarlos en la cárcel una noche? Yo, bendito Dios, nunca he estado, ni siquiera arrestado, ¿verdad? Pero yo me imagino que ha de ser pesado, ¿eh? No pensemos en un delito, en una falta administrativa y 36 horas allá adentro. Debe ser pesado. El torito, ¿no? Por estar tomados. El torito, sí, 36 horas ahí encerrado. No debe ser fácil. La verdad, no creo que sea fácil. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si se ablandan, como dicen en la actualidad, a ver si se ablandan con esas horitas en la cárcel, ¿no? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, dice Hechos 2:47. Ellos aprovecharon la multitud y predicaron, y dicen que llegaron a ser 5,000. A mí me queda una duda de que a lo mejor allá la pregunto y me la resuelven, ¿verdad? Oigan, ¿estos 5,000 eran adicionales a los 3,000 que ya se habían convertido? ¿O eran esos 3,000 más otros 2,000? No sé, pero ya eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban ya en el evangelio, que estaban ya en la iglesia primitiva. La iglesia crecía, los que habían oído en el nombre de quien habían sanado,
a este hombre, los que habían escuchado sobre la resurrección de Cristo y los que habían observado el milagro de sanidad, estaban con el deseo de convertirse en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y había razones suficientes para creer. A veces somos muy incrédulos, hermanos. A veces no creemos y a veces somos cabecita dura, ¿verdad? Nos dicen, no aceptamos, no creemos a plenitud. ¿Hasta qué? Hasta que vemos un hecho extraordinario. Y este hombre era el testimonio viviente de un hecho extraordinario. Me he puesto yo a pensar, pues ya me sale lo médico, ¿verdad? ¿Qué diagnóstico había tenido? No sé, osteogénesis imperfecta, que es la enfermedad de los huesos de cristal, no creo, porque nunca había caminado. Probablemente una enfermedad que se llama artrogriposis, todas las articulaciones andan chuecas. Así que sanarlo era un testimonio irrefutable. ¿Qué tenían que decir la estructura si estaba ahí el Señor parado, brincando, bailando y haciendo lo correcto, alabando a Dios y estando con sus discipuladores? Así que tenían la gente razones suficientes para creer. En medio de la incipiente persecución, el hostigamiento y la cárcel, la iglesia no calla. Y esa es la enseñanza que nos da esta porción, no callar. A lo mejor si salimos a predicar, si salimos a entregar folletos, habrá quien nos haga gestos, quien nos lo rechace, quien nos insulte, quien nos haga mala cara. Yo recuerdo que alguna vez fueron los gedeones al hospital donde yo trabajaba y repartieron, ¿se acuerdan que nos dijeron los gedeones que las de tapa blanca eran para el sector salud? Sí, repartieron cientos de Nuevos Testamentos. Y a mí me dio mucha tristeza encontrarlos en la basura, porque había muchos en la basura del hospital. Fue cuando quise recoger uno que me dijo uno de ellos, no, deje que se vaya a la basura. A lo mejor el señor de la basura, al encontrarlo, lo lee y se convierte. Así que ante las injusticias, ante el pecado, ante los falsos evangelios, ante las herejías, la iglesia no debe callar. La iglesia no puede permanecer en silencio, ni tampoco puede permanecer indiferente, mis queridos hermanos. Hay temas en la actualidad que necesitamos hablar. Hay temas en la actualidad en donde tenemos que decir las cosas, que tenemos que levantar la voz. Temas que a lo mejor son controversiales, temas que a lo mejor pisan callos, temas que a lo mejor nos llevan al mismo lugar donde estuvo Pedro y Juan. Dirán, ¿cómo qué temas? No podemos callar ante el aborto, mis queridos hermanos. No podemos, no debemos estar callados ante eso. ¿Cómo es posible que en la actualidad se tenga de mejor visión proteger, no digo que esté mal, unos animalitos, que proteger la vida de un ser humano? Un alumno me decía que le diera argumentos para decir que el aborto no era contrario a el respeto al cuerpo de la mujer, y le dije, es que no es el cuerpo de la mujer. Si tú tomas una célula y analizas el DNA de la mujer o el ADN, va a ser diferente al del producto. Son dos seres diferentes, no es el cuerpo de la mujer. No podemos callar ante eso, no podemos callar ante la injusticia, no podemos callar ante las cosas contrarias al evangelio, a la nueva moral en donde todo es permitido. No podemos callar, no podemos callar. Lo que nos están mostrando ellos es dos hombres, Pedro y Juan, enfrentados a la estructura religiosa, militar, política, y no callaron. Aprovecharon para hablar del evangelio y sufrieron consecuencias, sí, pero conociéndolos,
conociéndolo seguramente, esa noche aprovecharon para predicar del Evangelio a los que estaban adentro, a los que estaban adentro. Así que la enseñanza es que debemos de ser una iglesia que no calle. El Evangelio tiene que hablarse, que aunque incomode. Segunda enseñanza, necesitamos ser una iglesia firme. Hechos 4, del 5 al 14. Al día siguiente, dice, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sanado? Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosle para que de aquí en adelante no hablan a ninguna persona en ese nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjense qué interesante, ¿no? No pueden castigarlos más. No pueden castigarlos más. Ellos están conscientes que no pueden refutar el milagro de sanidad. No pueden. Allí está, es testimonio viviente. Y entonces, ¿qué se les ocurre? Pues vamos a amenazarlos, ¿no? Por eso les decía yo, la noche en la cárcel no es casualidad. La noche en la cárcel era para ablandarlos y después amenazarlos. Recordemos, se ponían en semicírculo, 70 más 1 del Sanedrín, los escribas, los saduceos, y ellos en medio. Como, no sé si a alguien le ha tocado hacer un examen así, oral, sinodales, ¿verdad? Sentadito uno y ahí enfrente los otros, pero con todo, preguntando con todo. ¿Ok? Se intimida, por supuesto, da temor, sí, por supuesto, pero ellos no son intimidados, se mantienen firmes. Ellos dicen: me van a interrogar, pues me van a oír. Como dice el dicho, ¿verdad? Si saben que la niña es risueña y van y le hacen cosquillas.
Lo mismo. Si saben que ellos van a predicar del evangelio, los ponen enfrente y piden que se defiendan. ¿Y qué es lo que hacen? Predicar el evangelio, predicar la salvación en Cristo Jesús, predicar que Jesús ha resucitado. ¿Y qué es lo que ellos preguntan? Como dicen, se pusieron de pechito, ¿verdad? ¿Con qué poder y en nombre de quién hacen ustedes eso? De pechito. Ya estaban. Era lógico que hablaran de Jesucristo. Era lógico que hablaran de Jesús resucitado. Era lógico que hablaran que por su Santo Espíritu había ocurrido ese milagro, por su nombre. Y hemos visto en muchos sermones la importancia del nombre para el pueblo hebreo. El nombre definía la personalidad. Así que, pues ellos tienen algo que hablar, sí, del evangelio. Y aquellos tienen algo que decir. Cualquier cosa que dijeran iba a quedar corta ante el testimonio viviente del hombre que había sido sanado. Pues si eran, como dice el pastor, muy papas fritas, ¿por qué no lo habían sanado ellos antes? Dios quería mostrarse con quién estaba. Dios quería anunciar con quién estaba. ¿Con la estructura? ¿Con el status quo? ¿Con los religiosos? ¿O con la gente que con humildad hablaba? Recuerden ustedes que en el capítulo anterior se asombraban porque decían, oye, son galileos, ¿no? ¿No son estos galileos que andaban con el Señor? ¿Cómo pueden hablar así si no tienen una educación religiosa alta? El Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Y tienen razón ellos, tienen cierta razón cuando les dicen con qué poder o en nombre de quién están haciendo esto. Porque ellos, la respuesta no es por mí, por mis fuerzas, por mi poder, por mi sabiduría. No hay orgullo ni vanidad en ellos. Ellos responden por el nombre de Jesús. La respuesta es firme, fuerte. Pedro le responde y hace Lucas también bien en no atribuirle al mismo Pedro ni la valentía ni la sabiduría en la respuesta. Sí, está firme Pedro. Sí, responde sabiamente. Pero no es Pedro a quien tenemos que admirar, no, es el Espíritu de Dios actuando a través de Pedro. Y es una invitación clara para que nos dejemos usar, mis queridos hermanos, nos dejemos usar por Dios para la predicación del evangelio. Habrá quien diga, no sé hablar, no me sé los versículos, pero podemos utilizar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para predicar del evangelio. Y seguramente nos va a traer a la mente versículos también. Seguramente nos va a utilizar para llevar su mensaje, ¿no? Por eso Lucas remarca otra vez, lleno del Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Les dijo a gobernantes del pueblo y ancianos, ¿sí? La respuesta. Pero no es Pedro, es el Espíritu Santo actuando a través de él y volviendo a hacer énfasis en el nombre de Jesucristo. Y si tienen dudas de cuál de los Jesuses, porque había muchos, era Yeshua, el nombre ya era muy común, les dice de Nazaret. Un pueblito allá perdido en el norte, en la Galilea. Un pueblito pequeñito, insignificante apenas, que apenas era conocido precisamente porque Jesús había sido criado en él. Esta firmeza, mis queridos hermanos, no es humana, no es humana, pero sí confronta las decisiones previas. Es el poder que hay en el nombre de Jesús, a quien ellos mismos rechazaron y crucificaron. Y se lo está diciendo con absoluta certeza. Han pasado meses de la muerte del Señor, meses, así que está fresco. El Señor mismo estuvo igual en el centro del Sanedrín siendo juzgado la noche previa a su crucifixión. Pedro quiso aclarar la pregunta. Los habían llevado presos para explicar un milagro, pero Pedro les enfatiza el hecho extraordinario que ese milagro había sido hecho en el nombre de Jesús.
un hecho maravilloso, inexplicable, que el Sanedrín no podía ni entenderlo, ni mucho menos imitarlo. Al menos debían intentar averiguar su significado. Ellos tendrían que haber averiguado qué significa este milagro de sanidad hecho en el nombre de Jesús. Están ahí no con ánimo de aprender, el Sanedrín no está con ánimo de aprender, sino con ánimo de juzgar. Por eso es ¿cómo decirles? Ya están prejuzgando. Para ellos rechazan la doctrina de Jesús, rechazan su nombre y no les interesa conocer la verdad, les interesa imponer su falsa verdad. Y es algo que tenemos también en la actualidad. Hay falsedades que tratan de imponerse como verdad. La estructura religiosa le había rechazado a Jesús, pero Dios le había aprobado. La piedra que ellos habían desechado ahora era exaltada y era la cabeza de ángulo. ¿Y qué está haciendo Pedro cuando dice eso? Citando el Salmo 118, 22. Les está hablando en el mismo idioma. Ustedes conocen la escritura antigua, ustedes conocen de los profetas, ustedes conocen de los salmos. Pues ese que rechazaron y que está escrito en el Salmo 118, 22 es Jesús. Es la piedra de ángulo alrededor de la cual se va a construir toda la iglesia. Es el nombre de la transformación, el nombre de la salvación, el nombre que no deja una estructura intacta. Es el nombre de Cristo el que salva y no hay salvación fuera de él. Nombre que es mayor, les dice Pedro, que cualquier otro nombre dado a los hombres. Y su erudición asombra. ¿Cómo es posible que hable así? Y luego lo sacan para deliberar. Váyanse para allá, vamos a platicar entre nosotros para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué haremos con estos hombres? Y no olvidemos que dentro del Sanedrín había también seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Estaba Nicodemo, por ejemplo. Así que debieron de haber influido en esto. Se dan cuenta que no pueden refutarlos. Se dan cuenta que la explicación que ellos han dado de que fue un milagro en el nombre de Cristo no hay manera de revertirlo, porque en ese nombre existió el milagro. Así que lo único que hacen es no prediquen más de ese nombre. Les amenazan. Y la respuesta de Pedro y de Juan es interesante y es una invitación a lo que nosotros debemos responder hoy en día. Necesitamos ser una iglesia firme porque podemos responder como ellos, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está la respuesta. ¿Por qué predicas el evangelio? Porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. ¿Por qué no puedo dejar de testificar la transformación que ha traído a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de gente que estaba perdida en el pecado y que ha sido transformada? ¿Por qué sigues hablando de Cristo? Porque no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Necesitamos ser una iglesia firme, que no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos muestra y nos enseña el perfil de la iglesia que Dios creó. La iglesia firme no calla. La iglesia firme defiende su doctrina cristocéntrica, es decir, Cristo como el centro de toda enseñanza, Cristo presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo como el único nombre en donde hay salvación. La iglesia firme no depende de las circunstancias, hermanos, sino de tener en el corazón la convicción de que solo Cristo salva. Ellos pasaron una noche en la cárcel, están rodeados, hay la guardia del templo allí amenazándoles y no se sienten intimidados porque Dios está con ellos. No depende de las circunstancias el que la iglesia sea firme. La iglesia firme cumple su misión,
pese al hostigamiento y al acoso. La iglesia firme da la honra y la gloria a Dios. No dijo Pedro por nosotros, dijo por el nombre de Cristo. Y la iglesia firme es obediente. Cuando nos deja la gran comisión, nos dice, y va a ir y hacer discípulos a todos los rincones de la tierra. La iglesia firme es obediente a eso. Tercera enseñanza, una iglesia que dependa completamente de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando los amenazan y les dicen, no prediquen más, pero váyanse, no los podemos retener, porque si no el pueblo se nos viene encima? Estoy parafraseando, por supuesto, ¿verdad? Hechos 4, 23 al 31, dice, una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes unidos contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra para que sea toda valentía. Extiende tu mano para que no sean hechos sanidades, señales, para que sean hechos sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Oigan, necesitamos un poquito de esa locura. Un poquito de esa locura. Oye, Pedro, Juan, ¿qué te dijeron? Nos amenazaron, alabados a Dios. Nos trataron de intimidar, nos tuvieron en la cárcel, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dice, ¿por qué? Porque el mensaje del evangelio confronta, porque si fuera un evangelio light, todo seguiría igual, no les iba a incomodar. Bendito Dios que alguien se inconforme con el mensaje del evangelio. Les quiero platicar que hace años, después de una predicación, se enojaron conmigo y fui con el Paz y le dije, creo que se enojaron con una predicación mía, y me contó una ilustración de Juan Wesley y me dijo, Juan Wesley mandó a 2 discípulos a que fueran a predicar el evangelio. Cuando regresaron les dijeron, ¿cómo les fue? Bien. ¿Alguien se enojó? No. ¿Alguien se convirtió? No. Entonces búsquense otro oficio. No sean predicadores. Está bien. Si alguien se enoja por predicar el evangelio, qué bueno, alabado sea Dios, porque estamos confrontando con el status quo de este mundo, del pecado. Si estamos con una predicación light, nadie se va a inconformar, todo el mundo va a salir contento, qué bueno. Pero ¿qué impacto puede tener eso en la vida de la gente? No sabemos. Pero sí, esa locura necesitamos. Que digan que me amenazaron. Bendito Dios, porque tu mensaje entonces es un mensaje que confronta. Bendito Dios, porque estás hablando del evangelio verdadero, del pecado y de la necesidad de ser transformado. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Ellos estuvieron en la cárcel, los amenazan, ¿y a dónde van? ¿A dónde recurrimos, mis queridos hermanos, cuando estamos en aflicción, cuando pasamos con algo? A Dios. Y Dios nos dio una comunidad de fe en donde podemos venir y descargar aquí nuestras necesidades y nuestros agradecimientos.
y nos confesamos sin temor. Eso es lo bonito de la oración de los miércoles. Nos abrimos nuestro corazón y decimos nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestros anhelos, y entre hermanos oramos unos por los otros, o simple y sencillamente exponemos esto para que los otros hermanos vengan y me consuelen. No, a veces sin palabras, a veces basta un abrazo, a veces basta una mirada, a veces basta un saludo cordial para decirle a alguien: te queremos, te extrañamos, te necesitamos aquí, porque esta iglesia no es igual si tú no estás. Así que libres de la cárcel, pero no libres de la responsabilidad. Van convencidos, ¿a dónde? A lo suyo, a ser comunidad, a ser iglesia. Ser iglesia es esto. Ser iglesia es una manera lógica y natural en donde nos reunimos con aquellos en que están con la misma convicción de que solo Cristo salva. Y van y oran, porque eso hacemos como iglesia: orar, postrarnos ante Dios, pedirle que nos mire con gracia, con misericordia, sabernos que podemos fallar, saber que somos insuficientes, saber que no podemos. No es malo, no es malo. Por el contrario, si nos confesamos débiles, el Señor nos va a dar de su gracia y de su misericordia. Así que a eso van con los suyos, y los suyos seguramente estaban preocupados, ¿no? No regresaron ayer, no regresaron. ¿Dónde está? Dicen que pueblo chico, chisme grande, ¿no? Entonces seguramente le dijeron: ¿qué creen? Los encarcelaron, están presos desde ayer. ¿Y por qué? Porque sanaron a un hombre en el nombre de Jesús, y mañana los van a juzgar, ¿no? Y allí están en medio de ellos, y cuando los sueltan, ¿a dónde van? Con los suyos, recibir consuelo. Y me imagino la alegría y la algarabía cuando llegaron con los demás. Aquí están los que estuvieron presos, aquí están. Cuéntenos qué pasó, cuéntenos qué les dijeron. ¿A poco no les decimos así a los hijos cuando se van a la escuela? ¿Cómo te fue? Pues lo mismo, ¿cómo les fue? Y ellos les cuentan: estuvimos presos, hubo este milagro de sanidad. Sí, ya sabíamos porque el chisme se corrió, todo Jerusalén ya lo sabe. Pero Lucas reitera la importancia de la unidad y la importancia de un sentir único para todos. Cuando dice Lucas de un solo ánimo, la acción lógica de un grupo de cristianos es alzar las voces en oración, alabarle, reconocer su poder, su sabiduría, su omnisciencia. ¿Qué es eso de omnisciencia? Lo sabe todo, lo previo, lo actual, lo de porvenir y las diferentes posibilidades que habría diferentes, ¿verdad? El ruego, importante, necesario, actual. No tienen dinero, no tienen poder, ni los medios de transporte, ni la seguridad, pero tienen a Cristo. Y por eso, sin dinero, sin medios de transporte e inseguros, van a salir a predicar el Evangelio, porque su Santo Espíritu también está allí con ellos. ¿Y qué es lo que piden? Ellos no piden: ay, quítanos las amenazas. No, truenan los dedos y que desaparezcan esos sacerdotes que nos quieren perseguir. No, ¿qué es lo que piden? Valentía. Piden valentía porque saben que el valor no viene de su corazón, sino viene del Espíritu de Dios. Dice el versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. Fíjense qué interesante. No piden: ya voy a tirar la toalla, no puedo. No, está bien duro el asunto. No, nos están persiguiendo. No nos dejan hablar. En cualquier momento nos detienen. En cualquier momento nos... ¿Qué piden?
valentía para seguir predicando la palabra. Tienen claro estos hombres y lo que tienen por delante es una empresa imposible, ¿verdad? Imposible. Ya hay 5,000 convertidos en Jerusalén, pero ¿cuántos cristianos habremos en el mundo hoy? Dicen que como 2,000 millones de cristianos. Y es salir de estos 11, sin recursos, temerosos, indoctos porque no habían recibido educación, pero tenían el Espíritu de Dios con ellos. Y todos somos discípulos de ellos, porque alguien nos habló del Evangelio, alguien nos dio a conocer las buenas nuevas, y ese alguien está siendo obediente con el mandato del Señor. ¿Y qué nos queda? Continuar. Habrá fe cuando regrese, decía el Señor. Pues eso depende de la acción de nosotros, no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, sino dejarnos utilizar por el Santo Espíritu de Dios. Y luego dicen, extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y hay quien dice que los milagros ya no existen, que ya no hay, que ya se acabó esa época. Pero ver un hombre o una mujer transformados en una persona diferente a la que es en la actualidad, de la que era en su pasado, eso solamente lo puede hacer Dios. Es un milagro de transformación en donde tenemos muchísimas evidencias de esto. Así que el Señor sigue haciendo milagros. En nadie más hay esa posibilidad de transformación más que en Cristo Jesús. Así que ante las amenazas piden valor para seguir hablando y también la posibilidad de que continúen las señales y milagros. ¿Para qué? ¿Por qué fue importante ese milagro en ese momento? Porque iba a dejar sin palabras a la estructura religiosa, política y militar. No podían refutarlo. Como hoy no pueden refutar mucha gente esos milagros de transformación. La respuesta de Dios es clara y contundente. Todo se siembra a su paso. Se reitera la llenura del Espíritu, porque se acuerda otra vez, dice Lucas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oigan, ¿no habían sido llenos ya en Pentecostés? Sí, llenos. ¿Y por qué nos reitera esa llenura? Porque nuestra necesidad de Dios es diaria y cotidiana. Todos los días necesitamos de Él y necesitamos de su llenura. Y necesitamos de su llenura para tener el valor necesario para predicar de su palabra. Así que podamos ver esto, una iglesia que depende de Dios, ora. Una iglesia que depende de Dios pide valor para cumplir la ordenanza. Una iglesia que depende de Dios todo lo hace en el nombre de Jesús. Y una iglesia que depende de Dios se goza de sus milagros. Vamos a la conclusión, mis queridos hermanos. En estos tiempos hay hombres y mujeres que quieren acomodar a Dios a su manera de vivir. Quieren que Dios les acepte sin renunciar a sus deseos. Quieren disfrutar de los favores y cuidados de Dios y al mismo tiempo vivir descuidadamente. ¿Cuáles son las características de quien vive un cristianismo light, diluido? El cristianismo light ve a Dios como su mesero celestial, que está solo para servirle y darles bendiciones. Ven a Dios como en el mesero en el buffet, ¿verdad? En el mesero en el buffet. En el buffet hay muchos buffets en donde ponen las barras en medio, ¿verdad? Y cada quien se para y se sirve lo que quiera. Es más, tiene un lugar marginal el mesero ahí, si se han dado cuenta. En algunos nada más sirve la bebida. En algunos nada más les sirve para preguntarles si algo les falta y proveerlo.
un tenedor, un vaso, ni siquiera le sirve la bebida. Y hay quien quiere ver a Dios así como su mesero celestial. Quiere el buffet de todas las cosas sin que le cueste. No le dan el lugar que merece, que es del soberano, el rey de reyes. No, quieren que Dios esté a su servicio. Y quieren todas las bendiciones sin que cueste nada. El cristiano light no ve la Biblia, no la lee. Se acostumbra a leer solo los versículos que les comparten en la iglesia a otras personas, o más que nada, solo se aprenden las promesas de Dios. El cristiano laik no entiende su salvación a pesar de llamarse hijos de Dios. Piensan que para obtenerla tienen que hacer miles de cosas y algunos dudan de la seguridad eterna. Otros no la comparten, simplemente se conforman con saber que ya no irán al infierno y prácticamente son egoístas. El cristiano laik, sus oraciones son puras peticiones. Ora con ganas solo cuando tiene problemas o cuando tiene intereses. No piden por establecer una relación estrecha, cercana, íntima con Dios, o no piden por la vida de los demás. Tienen el problema del yo-yo. O sea, yo. Ese es un problema. El cristiano laik dice, no hay mucha diferencia en si es cristiano o no. Se deja influenciar demasiado por las cosas del mundo. Se aleja fácilmente de Dios, no tiene temor por Él y no busca cambiar su mentalidad pecaminosa. Es el gatopardismo que alguna vez vimos en un sermón, ¿verdad? Que todo cambie para que todo quede igual. El cristiano laik tolera las influencias demoníacas socialmente aceptables. O sea, pues le oro a Dios, pero veo mi horóscopo. Fiestas con orígenes paganos, o de repente quiero ir con alguna bruja para que me quite el mal, una limpia. Sí, son cosas así sociales, ¿no? Como si Cristo no fuera suficiente. Entonces le ando, pues si no pega este, pues pega el otro, y pega el otro, pega el otro, ¿no? Entonces no le damos el lugar que Él requiere. El cristiano laik ve ser un discípulo como algo opcional y selectivo. O sea, puede que sí, puede que no. Puede que ahora sí, pero mañana no. Puede que no necesito el discipulado, dice. Yo ya creo y con eso es suficiente. No me interesa crecer espiritualmente, no me interesa aprender más y conocer más. Y lo que es más importante, no me interesa ser parte del plan de salvación de Dios, de predicarles a alguien más. El cristiano laik es parcial en sus decisiones y no acepta sacrificio alguno, ¿no? No, simple y sencillamente no. El cristiano laik no se compromete, siempre está ocupado, como para servirle a Dios. No, pues es lo de menos, ¿no? No le sirvo, pues no le sirvo, ya. A lo mejor no sirvo para servir, pero no me preocupa. Estoy cómodo con eso, sí, estoy cómodo con eso. El cristiano laik vive criticando a las autoridades, ensimismado, cree que las cosas se podrían hacer mejor a su manera y cree que Dios se ha equivocado al establecer autoridades sobre su vida y por lo tanto no me someto a ellas, ¿no? El cristiano laik no es puntual en sus compromisos ministeriales, da lo mismo cumplir o no hacerlo, llegar a tiempo, llegar tarde, asistir o faltar, prepararse o no hacerlo, no tiene importancia. El cristiano laik tiene invertido el orden de sus prioridades. Todo es más importante o ocupa un lugar más relevante que su relación con Dios. Hace mucho frío, no voy a la iglesia. Hace mucho calor, no voy a la iglesia. Está lloviendo, no, pues no voy a la iglesia. Está muy seco el clima, no, pues no voy a la iglesia. Tal vez venga alguien a visitarme, mejor no voy a la reunión de oración. Este mes no me alcanzó, así que no puedo ofrendar, mucho menos diezmar, no, hombre. El cristiano laik vive quejándose de su situación, pero no hace nada por cambiar. No aplica los consejos recibidos el cristiano laik.
Al cristiano like lo gobierna el resentimiento, los rencores del pasado y la falta de perdón. El cristiano like vive mirando la paja en el ojo de su hermano y se enfoca en los errores de los otros para justificar los suyos propios, tratando de hacer ver que comparados con los otros que hacen mal, él es un poquito mejor. Hoy en día, mis queridos hermanos, muchos cristianos están viviendo un cristianismo light. No están dispuestos al sacrificio, no están dispuestos a dedicar tiempo, no están dispuestos a discipularse, no están dispuestos a vivir una vida en donde pueda haber rechazo, persecución, sacrificio. No, se la pasa relajado, diluido, y no precisamente diluido con agua, como el medicamento del farmacéutico que platicábamos al inicio, sino diluido en el pecado, en la mentira, en el autoengaño, diluido en las pasiones juveniles, en la fornicación, en el adulterio, la comodidad. Nuestro interés, mis queridos hermanos, no es solamente que la gente vaya a la iglesia. Eso sería pues más sencillo, ¿no? Hay muchas agrupaciones religiosas con evangelios light que tienen mucho éxito, mucho. De repente son cientos o miles. En la iglesia verdadera de Cristo, la preocupación no es solamente cuánta gente va a la iglesia, sino cuánta gente va al cielo, cuánta gente ha entregado verdaderamente su vida a Cristo y es salva. Esa debería de ser la preocupación principal de la iglesia. Muchas veces los que nos atrevemos a ser frontales con el pecado de la gente, se nos acusa de ¿qué? De autoritarios, de no tener tino para tratar con la gente, y terminan enojados o resentidos como el Sanedrín, los escribas y los saduceos, que llegaron resentidos. Cuando lo único que buscamos es que vivamos a la sombra del Altísimo, que de verdad aprendamos a depender de Cristo, que de verdad le necesitamos diario. Diarias son sus misericordias, pero ¿cuántas veces ignoramos la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces ignoramos la gracia? ¿Cuántas veces no terminamos enojados y resentidos cuando oímos un mensaje que nos confronta? Queremos vivir una vida agradable a Dios, vivamos como Dios quiere que vivamos. Así que, amado hermano, su pecado no va a condenar a su líder ni a su pastor, se le condena a ti. Así que hemos estado viviendo de una manera tibia, diluida o light. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de decir, quiero vivir el evangelio y las consecuencias de él, que van a ser bendiciones, gracia, misericordia. Pero a lo mejor el camino no está fácil, a lo mejor el camino no está sencillo. A lo mejor en el camino nos encontramos rechazo, enojo, resentimientos. A lo mejor en el camino encontramos gente que cuando queramos hablarle de Cristo nos tuerza la boca o nos insulte. El evangelio light no genera discípulos. Hoy es tiempo de arrepentimiento. A eso les hablaba Pedro y Juan a los que le escuchaban. Dos palabras decían: arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir eso? No están viviendo una vida que les agrade a Cristo. No están viviendo una vida real. Aquellos del Sanedrín los confrontaba con su religiosidad, con su tradicionalismo, con su legalismo, porque era más importante cumplir las leyes que ellos decían que cumplir con la misericordia y la gracia de Cristo. Por eso la voz de Pedro era: juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes
antes que a Dios. Y eso es algo que tenemos que traer a nuestra vida diaria. Yo les invito a que ese parrafito lo escriban y lo pongan en un lugar cercano. Juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque lo más justo es obedecer a Dios antes que las cosas de los hombres. Ese es el desafío, mis queridos hermanos. El desafío es fuerte, es intenso. Esta es la iglesia que quiere el Señor para este siglo XXI. No el evangelio light, no las cosas sencillas, sino un mensaje que confronte y que nos lleve a tomar decisiones, a vivir como iglesia, como comunidad, como familia y también en lo individual, una vida transformada para que sea Cristo el centro de nuestra existencia. De no ser así, estaremos viviendo un evangelio light. Y dice el título del sermón, digamos no al evangelio light. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre celestial, Padre bendito, te pedimos, Padre, que esta tu palabra no caiga en tierra infértil, Padre, sino que se anide en nuestro corazón y que nos lleve a la reflexión, Padre bendito, que nos lleve a pensar, a tomar decisiones para nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo, Padre? ¿Qué estoy haciendo para responder a tus exhortaciones y a tus demandas, Padre bendito? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ignorando, volteando para otro lado o tomando decisiones que me acerquen a ti? Te ruego, Padre, que nos des la sabiduría que viene de lo alto, tu sabiduría, para que podamos vivir como individuo, como persona, como familia, de la manera en que tú deseas que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invitamos a que se pongan de pie, vamos a decir nuestro texto lema y despidámonos alabando a nuestro Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos. Alabemos, hermanos. La letra está allá atrás, no sé si se quieran voltear, pero cantemos, hermanos. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo. Estoy alcanzando lo que tienes para mí y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme con toda mi vida. Quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Gloria a Dios. Que el amor del Padre, su misericordia y su gracia mostrada en nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu esté con nosotros hoy y siempre.